Bueno, en esta ocasión les voy a enseñar a sembrar fresas. Necesitaremos unas fresas ya maduras. Estas ya están a punto de podrirse, pero todavía sirven. Tierra. Pueden ocupar casi cualquier tipo de tierra. Esta no es abonada, es de la que tengo aquí en mi terreno. De preferencia que sea tierra muy fina, por ejemplo esta tiene pedazos muy grandes, entonces se puede colar para que al momento de germinar no le estorbe a nuestras plantitas. Vamos a ocupar un bote o una maceta, lo que ustedes tengan. Para esta ocasión yo voy a ocupar un bote y vamos a ocupar un cúter, un exacto o un cuchillo para cortar las fresas. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Con mucho cuidado vamos a ir sacando rebanadas de la fresa. De esta manera, ya que aquí están todas las semillas. Si su suelo no es muy fértil, ustedes pueden agregarle un poco de fertilizante, si es que ustedes así lo desean, o pueden comprar tierra en los viveros y venden tierra para germinar semillas, y yo creo que van a tener más efectividad que yo ahorita como los estoy sembrando. Una vez teniendo la tierra suficiente, bueno, yo aquí voy a sacar un poquito. Teniendo la tierra suficiente, vamos a colocar ahí lo que acabamos de cortar. Una vez que ya colocamos todas nuestras semillas, con el poquito de tierra que dejé, vamos a cubrir un poco, que no sea una capa gruesa, solo pequeña y que pueda cubrir. Después de hacerlo, vamos a regar con un poquito de agua. Si se destapa así como me está pasando, le agregamos un poquito más de tierra. Y lo siguiente que vamos a hacer es que si ustedes sembraron en maceta, vamos a necesitar una bolsa para cubrirlo. Ejemplo, acá, y lo amarro para que se conserve como un invernadero. Le hacemos pequeños hoyitos y vamos a estar checando que se mantenga la humedad. Si la tierra se está secando mucho, le vamos a colocar más agua. Esto no lo deben de tener en sol directo, se puede poner en una ventanita donde el sol no le toque directamente, y ahí tenemos que esperar a que germine. La facilidad de la botella, o por lo que yo los sembré en botella, es por esta, que le puedo colocar esta parte, se le ensambla y ya no le coloco la bolsa como lo tendríamos que hacer en una maceta. Ya nosotros juzgamos y lo dejamos tapado, destapado según la temperatura que tengamos. Si hay mucho calor, es preferible que se quede destapado y de ahí estarlo regando continuamente. Como les dije, mantener nuestra tierra, nuestro suelo húmedo. El proceso de germinación va a tardar dependiendo del suelo y las condiciones climáticas. A mí me tardaron en germinar de 7 a 10 días, empezaron a brotar, y para irse desarrollando están tomando más tiempo. Ahorita les voy a mostrar cómo voy con las que ya me germinaron, para no esperar este proceso y traerles el video antes, ahorita que es primavera y es buen momento para que ustedes las siembren. Como ven, estas son las que germiné, ya tiene como un mes que las germiné y vean, todavía no se van desarrollando muy grandes. Es lo que les digo, yo las germiné en invierno, entonces puede que se deba a eso que vayan creciendo muy poco. Ahorita ya estamos en primavera y ustedes pueden hacerlo. Encima le coloqué esto que se ve, que es del árbol de ocote,
yo lo hice para mantener la humedad. Acá tengo otra, pero en esta me habían germinado bastantitas igual, pero como lo tenía abajo, mis pollitos, los que estaban pequeños, las rascaron y pues me dejaron algunas, pero pues ahí siguen todavía germinando. Cuando vayan a germinar las de ustedes se van a ver de esta manera. De ahí van avanzando a esto y van a terminar en esto. Es cuestión de que ustedes tengan paciencia si es que quieren tener estas fresas o frutillas. Cuando ya estén de este tamaño ya las podemos sacar a sol directo. No más que sí hay que mantenerlas regadas para que no se nos vayan a secar. Recomiendo regar en la noche, ya que la humedad se mantiene más tiempo, pero aún así en la mañana tienen que regarlas, y si el sol es demasiado fuerte, pues sí ponerles un poco de sombrita, una malla sombra o ponerlos a media sombra. Por ejemplo, aquí donde yo lo tengo solo le toca el sol como hasta las 2 de la tarde y ya de ahí le pega la sombra por la casa, y pues se han mantenido muy bien. Cuando la plantita tenga este tamaño, esta altura, que es esta parte, desde mi uña hasta esta parte, ya la podemos trasplantar. Se puede trasplantar un poco más chiquita, como cuando están estas primeras hojas, ven. Si ya están muy amontonadas en donde los germinamos, ya las podemos trasplantar cuando estén de este tamaño, para que no estén amontonadas. Ya las trasplantamos de preferencia una plantita por maceta. Por ejemplo, yo tengo botellas, una plantita por botella, para así tener un mejor rendimiento. Y vean que tanta tierra, no echan raíces tan profundas, pero necesitan estar muy húmeda. A mí me gusta tener plantitas en mi casa, y como ven, aquí he adaptado un lugar para que pueda tener plantitas en casa. Y como ven, todo es reciclado, solo lo que ocupé pues fue madera de un durazno que podé, lo rejuvenecí, entonces sus troncos los ocupé para sostener, y una tabla. Todo lo demás es reciclado, y aquí tengo la mayoría son fresas. Como ven, aquí ya todas me están dando florecitas. En poco tiempo ya voy a tener más fresas. Ahí hay una que ya está madurando. Aquí tengo más, y la que les enseñé en el video corto es esta. Vean, ya está madura. De hecho lo voy a cortar de hoy a mañana, y aquí tiene más. Como pueden ver, es cuestión de que ustedes tengan paciencia si quieren tener unas bonitas plantas. Algo más que también les recomiendo al momento de sembrarlas es que de vez en cuando ustedes le hablen a sus plantitas, ellas sienten. Y pues yo siempre lo he hecho y me ha funcionado. He tenido buenas plantas, buenos arbolitos, y así he tenido buenas cosechas. Denles cariño a sus plantitas, que aunque ustedes no lo crean, ellas sí lo valoran. También cuiden que estén muy bien, el agua. Aquí a estas también le coloqué lo de locote. Pueden ver, es una capa grande para que se mantenga húmedo, y así la tierra está húmeda. Y lo riego cada tercer día. Ahorita que está empezando mucho el calor, creo que lo regaré más seguido. Como pueden ver, están muy bonitas. Estas las saqué igual de semillas como las que les enseñé a germinar. Sí, me llevó bastantito tiempo tenerlas hasta este tamaño, pero ya de ahí, estando de este tamaño, se pueden reproducir mediante raíces o por estolones. Que la mía todavía no han sacado estolones, se han estado reproduciendo por raíces. Entonces espero que saquen y ya les explicaré en otro video. En esta ocasión le mando un saludo al amigo del canal, José Reyes, que él me comentó sobre el tipo de suelo, de si podía poner cualquier tipo de tierra para las fresas. Y pues como le digo, puede hacerlo, pero necesitará ponerle abono a su tierra para que tenga mejores resultados. Otro saludo también es para mi amiga María Claudia Guerrero, que también ha estado comentándonos aquí en el canal. Muchas gracias por su apoyo, por estar aquí siempre. Y el último saludo es para nuestra amiga Silvia Rincón, de hasta Buenos Aires, Argentina. Ella también me comentó sobre las plantitas que le interesaría saber. Y bueno, este es sobre las frutillas, las fresas.
y ya les traeré más videos sobre plantitas. Ya les traeré la manera que tengo aquí esta. Este va a ser uno de los siguientes videos sobre plantas. Esta es una plantita de cebolla y la manera que la estoy cuidando. Nos vemos hasta la próxima y esperen más saludos en los demás videos. Me estaré saludando por partes para que no se me vayan a enojar que no saludé a todos ahorita. Muchas gracias por su apoyo y hasta el próximo video.